Bienvenidos, estimados oyentes, a una travesía emocional que sacudirá sus sentidos y los llevará a cuestionar todo lo que creen saber sobre el sacrificio y la redención. Hoy les presentamos un relato donde la necesidad más extrema se encuentra de frente con la frialdad de la riqueza. Una historia de decisiones desesperadas que esconden un giro que nadie pudo prever. Si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos historias todos los días. Denle me gusta al video si les agrada este relato y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan y a qué hora nos sintonizan hoy. El sector financiero de Puerto Esmeralda olía a asfalto caliente y al humo denso de los vehículos de alta gama en las tardes de verano. Era un centro neurálgico de rascacielos de cristal, encajados entre avenidas interminables, donde hombres de negocios de trajes impecables caminaban con prisa bajo la sombra de los edificios corporativos de diseño vanguardista. Las empleadas de limpieza y los mensajeros pasaban cargando paquetes pesados con la mirada baja, desgastando sus calzados por las aceras de hormigón mientras la ciudad rugía a su alrededor. Los niños de las zonas más humildes observaban desde lejos el destello de las pantallas publicitarias gigantes y las alarmas de los bancos marcaban el ritmo de las horas con una insistencia mecánica que nadie agradecía, pero que todos respetaban como la ley del dinero. En este entorno de opulencia y carencia, la vida de los invisibles se tejía entre el sudor y la esperanza de sobrevivir un día más en la selva de cemento de la gran metrópolis costera. Valeria Solís vivía al final de un callejón estrecho en un apartamento que ya no era suyo por completo, una pequeña unidad habitacional que había pertenecido a su padre. Su progenitor había sido un hombre bondadoso, pero sumamente desafortunado con las inversiones, falleciendo tras una larga agonía y dejando tras de sí más notificaciones de deudas que recuerdos de felicidad compartida. Después llegó el marido de Valeria, Andrés, un obrero de manos fuertes y sonrisa constante que prometió sacarla de la precariedad con su trabajo honesto en las construcciones del puerto. Durante 3 años luchó incansablemente contra la corriente, pero la enfermedad no entiende de esfuerzos ni de promesas de un futuro mejor para los que aman. Andrés murió una fría mañana de invierno tras una neumonía fulminante que llenó sus pulmones de líquido, dejando a Valeria con solo 28 años. Un niño de 3 y una deuda hipotecaria que crecía cada mes como una sombra que devoraba su pequeño hogar abandonado. Su hijo, Hugo, tenía los mismos ojos grandes de su padre, oscuros y con ese brillo de curiosidad infinita que poseen los niños que aún no han aprendido que el mundo puede ser un lugar lleno de dolor y carencias. Valeria lo observaba dormir por las noches mientras apretaba los dientes para no sollozar de impotencia, consciente de que llorar era un lujo y un gasto de energía que necesitaba para planear cómo conseguir alimento. Había que pensar con extrema rapidez cuando el saldo bancario no alcanzaba ni para comprar un cartón de leche o un kilo de harina en el supermercado de la esquina. Lavaba ropa de forma clandestina en la bañera, cosía uniformes hasta que sus dedos sangraban por la aguja y recogía residuos reciclables en las cercanías de la mansión del empresario Brito durante las noches, con Hugo atado a su espalda envuelto en una vieja manta de lana. Comía lo mínimo indispensable para darle al niño lo que encontraba, pasando semanas enteras con el estómago vacío y en silencio total, pues la vergüenza pesaba más que el hambre. Las vecinas del bloque de apartamentos la miraban con esa mezcla de compasión distante que tiene la gente cuando teme que la desgracia ajena sea algo contagioso, que pueda arruinar sus propias vidas estables. Doña Marta, la dueña de la pequeña tienda de víveres, le fiaba
a veces una barra de pan, pero lo hacía con una expresión de sacrificio máximo, como quien entrega algo que sabe que jamás volverá a recuperar en efectivo. El trabajador social asignado a su caso le había sugerido en varias ocasiones que entregara al niño temporalmente a una institución de acogida en la capital del estado, mientras ella lograba recomponer sus finanzas personales. Valeria lo había mirado con una frialdad absoluta que helaba la sangre y le había dicho tajantemente que no, sin necesidad de usar más palabras o explicaciones. Hugo era lo único real en su mundo, lo único que no estaba en duda ni en negociación, la única razón por la cual su corazón seguía latiendo a pesar de la miseria circundante. Fue en una tarde de otoño, cuando el aire ya empezaba a tener ese filo gélido que anuncia la llegada de las tormentas, que Valeria recibió la visita inesperada que cambiaría su destino para siempre. Estaba en el pequeño balcón de su apartamento, tendiendo la ropa de una clienta sobre una cuerda desgastada, con Hugo jugando a sus pies con 2 cajas de cartón que él llamaba sus bólidos de carreras. De pronto, apareció en el umbral del pasillo don Manuel, el administrador personal de la lujosa residencia Cifuentes, un hombre de mediana edad con gafas de montura metálica y maneras de quien está acostumbrado a tratar asuntos de importancia. Manuel era un hombre metódico que transmitía noticias críticas sin perder jamás la compostura ni el tono de voz moderado, vistiendo siempre con un chaleco de punto oscuro. Se quitó la gorra al entrar, lo cual era un gesto de respeto inusual para alguien de su estatus cuando visitaba un suburbio tan degradado como el de Valeria. «Buenas tardes, señora Solís», saludó el hombre mientras Valeria se secaba las manos en su delantal desgastado y lo observaba con cautela sin moverse de su posición defensiva frente a su hijo. «Vengo con un encargo directo de don Augusto Cifuentes», dijo él sin rodeos innecesarios, yendo directamente al grano de la visita. Él le solicita que se presente mañana por la mañana en su residencia principal. Tiene una propuesta formal que hacerle sobre su situación actual. Valeria no pronunció palabra durante un largo minuto, pues conocía perfectamente el nombre de Augusto Cifuentes, el magnate más poderoso de la ciudad y dueño de la corporación tecnológica más grande del país. Era un hombre de 42 años que había quedado viudo hacía 6 y que, desde entonces, vivía recluido en su mansión como un náufrago en una isla de cristal y acero. Se decía que era un hombre de una dureza implacable, capaz de arruinar empresas enteras en un solo día sin parpadear. Los rumores en la ciudad indicaban que Augusto Cifuentes había expulsado a directivos veteranos por errores mínimos, y que su voz nunca subía de tono porque no necesitaba gritar para infundir temor en sus subordinados. Bastaba con una mirada de sus ojos ámbar para que cualquiera se sintiera pequeño ante su presencia imponente y su autoridad natural. ¿Sabe usted de qué se trata exactamente esta propuesta?, preguntó Valeria con un hilo de voz que intentaba mantener la firmeza. Don Manuel volvió a colocarse la gorra y ajustó sus gafas con un gesto automático. «No me corresponde a mí dar las explicaciones, solo cumplo con transmitir el mensaje de mi empleador. Mañana a las 9, si es tan amable». Y se retiró por el pasillo sin esperar una confirmación. Valeria se quedó mirando la puerta cerrada durante un tiempo que pareció eterno, sintiendo el peso del destino cerrándose sobre sus hombros mientras el ruido del tráfico de la ciudad continuaba afuera. Hugo levantó la vista desde el suelo, dejando sus cajas de cartón, y le preguntó con su voz de niño de 3 años si aquel señor que se acababa de marchar era un hombre malo. Ella lo miró con ternura y esbozó una sonrisa que no llegó a reflejarse en sus ojos cansados por la falta de sueño y la preocupación constante. «No lo sé, mi amor. Todavía no puedo saberlo», respondió mientras lo abrazaba contra su pecho, sintiendo su fragilidad.
Esa noche Valeria no pudo dormir, dando vueltas en el sofá cama estrecho con Hugo pegado a su costado, respirando con esa placidez que solo conservan los más pequeños. Valeria miraba el techo con grietas de su habitación y pensaba obsesivamente en el frío que traería el invierno, en los zapatos de Hugo que ya estaban rotos y en la deuda que no dejaba de crecer. Pensaba en Augusto Cifuentes y en todo lo que se decía de su carácter despiadado, sabiendo que si ese hombre la llamaba, no era por cortesía. A la mañana siguiente se puso el conjunto más digno que poseía, un pantalón de tela oscuro y una blusa beige que, aunque un poco desgastada en los puños, se mantenía limpia con un cuidado meticuloso. Se recogió el cabello castaño en una coleta ordenada, permitiendo que algunos mechones ondulados enmarcaran su rostro pálido pero determinado. Le pidió a su vecina, Raquel, que cuidara a Hugo por un par de horas con la excusa de una entrevista de trabajo urgente en el centro de la ciudad. Caminó por las aceras de hormigón que llevaban a la zona residencial exclusiva de la colina, un trayecto de casi 4 kilómetros bajo un sol de otoño que aún calentaba al mediodía. El aire era fresco y olía a césped recién cortado y a los perfumes caros de las flores de los jardines privados que empezaban a bordear el camino. Eran los terrenos de la élite, un mundo aparte del suyo, donde los setos estaban perfectamente podados como figuras geométricas de otra realidad social. La puerta principal de la mansión era de acero reforzado y madera de ébano, alta y severa, con el emblema de la familia Cifuentes grabado en una placa de bronce pulido. Un guardia de seguridad privada la hizo esperar en el vestíbulo de entrada mientras anunciaba su llegada por un intercomunicador discreto. Valeria esperó de pie, sin moverse un milímetro, observando la fuente de mármol del recibidor donde el agua caía, de forma rítmica y silenciosa sobre piedras decorativas. La casa era inmensa y estaba conservada con una perfección quirúrgica, con paredes de piedra clara y ventanales enormes de vidrio blindado, bella, pero de una austeridad casi agresiva. Don Augusto Cifuentes salió a recibirla desde una de las estancias interiores, y era exactamente como lo describían las revistas de negocios, aunque la realidad imponía mucho más que las fotografías. Era alto, de hombros anchos, y poseía una presencia física que llenaba la habitación sin necesidad de hacer un solo gesto. Augusto vestía un traje oscuro a medida, de corte impecable, y una camisa de seda blanca que contrastaba con su porte severo. Su cabello oscuro, con apenas unas pinceladas grises en las sienes, estaba peinado con un orden casi militar. La línea de su mandíbula era fuerte y decidida, enmarcando un rostro de facciones marcadas y unos ojos de un color ámbar profundo que observaban con una intensidad analítica. No era una mirada de hostilidad directa, sino la mirada de un hombre que llevaba mucho tiempo observando el mundo desde la cima de una torre de cristal, procesando la realidad de forma fría y distante. «Señora Solís», dijo él, y su voz era grave, perfectamente controlada y carente de cualquier atisbo de calidez humana. «Don Augusto», respondió Valeria, sosteniendo su mirada con una firmeza que nació de su propia desesperación, negándose a bajar la vista. Él hizo un gesto breve hacia el interior de su despacho, privado, una señal silenciosa para que ella pasara. La habitación donde la recibió tenía techos altísimos, con una iluminación tenue y muebles de diseño minimalista que olían a cuero nuevo y a tecnología de vanguardia. Había estanterías repletas de informes financieros y un escritorio de cristal cubierto de monitores y dispositivos, todo colocado en un orden milimétrico y gélido. No había en aquel despacho ningún detalle que sugiriera una presencia femenina, ni un solo objeto que hablara de una vida familiar o de afecto personal. Todo era funcional, necesario y profundamente solitario. Augusto no le ofreció asiento de manera explícita, o si lo hizo,
Fue con un movimiento tan imperceptible que Valeria no llegó a captarlo. Ella permaneció de pie junto a una de las sillas de cuero, esperando a que él se sentara primero. En su mundo, las formas eran lo único que le quedaba para mantener la dignidad cuando se había perdido casi todo lo demás, y no pensaba ceder ese último bastión de respeto propio. Él se sentó al borde de su escritorio de cristal y la observó durante un silencio que a Valeria le pareció una eternidad bajo una luz de interrogatorio. «No soy un hombre que disfrute de los rodeos innecesarios», comenzó diciendo con frialdad. «Necesito una esposa legal. Usted, por su parte, necesita una seguridad económica absoluta para usted y para su hijo pequeño. Le propongo un contrato de matrimonio». Valeria sintió que su corazón se detenía por un segundo antes de volver a latir con una fuerza que le golpeaba las costillas. «¿Por qué me ha elegido a mí?», preguntó ella, y su voz sonó mucho más estable de lo que se sentía internamente. Augusto no parpadeó ni una sola vez mientras respondía. «Porque es usted una mujer íntegra, trabajadora y sin ambiciones de poder o fama. No busco un romance, ni compañía emocional, ni un vínculo sentimental de ningún tipo. Busco orden en esta casa y a alguien que sepa representar el papel de esposa con dignidad absoluta. He investigado su vida a fondo y me han informado exactamente lo que necesitaba saber sobre su carácter». Valeria apretó los puños. «¿Y qué es exactamente lo que le han dicho sobre mí?», inquirió con un tono defensivo. «Que no se queja, que cumple siempre con sus compromisos y que ama a su hijo por encima de cualquier cosa». Hubo un silencio denso en el despacho. «¿Y qué pasará con Hugo?», preguntó ella, poniendo la seguridad de su hijo por delante de su propio destino. «El niño vivirá en esta residencia. Tendrá acceso a la mejor alimentación, ropa de calidad y la educación más prestigiosa que el dinero pueda pagar». «¿Lo aceptará usted como si fuera parte de su familia?», insistió Valeria. Algo cruzó el rostro de Augusto Cifuentes, un destello de algo antiguo y oscuro que desapareció antes de que ella pudiera identificarlo. No era incomodidad, sino algo mucho más profundo y sepultado en su pasado. «Le daré todo lo que el niño necesite para su desarrollo», afirmó él con voz plana. «No le pido que lo quiera. Solo le exijo que no lo trate como si fuera un estorbo en su vida», replicó Valeria con valentía. Augusto la miró fijamente a los ojos. «Nadie en esta casa será tratado jamás como un estorbo», respondió él, y en su tono de voz había algo que sonaba a una advertencia severa y a una promesa inquebrantable al mismo tiempo. Valeria miró la frialdad del despacho, los informes financieros y las manos de aquel hombre, grandes y fuertes, a pesar de su posición de privilegio. Eran las manos de alguien que no se había limitado a observar cómo trabajaban los demás desde la distancia. Valeria pensó en Hugo, en sus zapatos con agujeros y en las heladas que estaban por venir y que su apartamento no podría resistir. «De acuerdo», dijo finalmente. Augusto asintió una sola vez, de forma seca, como si acabaran de cerrar una transacción comercial de importancia menor. «La ceremonia legal será en 3 semanas. Don Manuel se encargará de todos los trámites burocráticos. No necesita traer ninguna de sus pertenencias. Esta casa tiene todo lo necesario». Con esas palabras, la audiencia llegó a su fin. Valeria caminó de regreso a su barrio por las mismas aceras de hormigón, entre el ruido del tráfico, y no se permitió llorar. Las lágrimas quedarían para la soledad de la noche, cuando Hugo estuviera dormido y nadie pudiera presenciar su vulnerabilidad. Durante el día era necesario caminar con la espalda recta y la cabeza alta. La boda fue un evento estrictamente administrativo, casi austero, celebrada en una notaría privada con Manuel y una asistente de la mansión como los únicos testigos presentes en la sala. Valeria vistió su ropa oscura de nuevo, pues no tenía nada mejor y se había negado a aceptar que Augusto le enviara un vestido nuevo antes de la firma.
Su rechazo no generó ningún comentario por parte del magnate. Simplemente el vestido nunca llegó y el tema quedó enterrado en el silencio. Hugo asistió a la firma con un pequeño conjunto gris que Valeria había arreglado cuidadosamente durante 2 noches seguidas, trabajando bajo la luz de una lámpara tenue. El niño no comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero permaneció en silencio porque sintió como su madre le apretaba la mano con una suavidad llena de significado. Augusto llegó a la notaría con una puntualidad matemática, vestido con un traje negro de corte impecable y un pañuelo de seda blanca en el bolsillo superior, que representaba el único detalle de elegancia en medio de aquella sobriedad absoluta. Se colocó junto a Valeria frente al oficial civil y repitió los términos legales que le indicaron con una voz pareja, sin emoción visible, como quien recita una lista de obligaciones contractuales. Valeria hizo exactamente lo mismo, manteniendo la compostura. Cuando el notario pronunció las palabras finales y los declaró unidos en matrimonio, Augusto no la besó. Simplemente le tomó la mano un instante, de manera protocolaria, y luego la soltó. El trayecto hacia la residencia Cifuentes se realizó en uno de los vehículos blindados de alta gama del magnate. Valeria iba sentada frente a él, con Hugo dormido en su regazo. El niño había aguantado con una seriedad impropia de su edad hasta subir al coche y luego había caído rendido contra el pecho de su madre con esa capacidad que tienen los niños pequeños de desconectarse del mundo cuando sus fuerzas se agotan. Augusto miraba por la ventanilla hacia las luces de la ciudad de Puerto Esmeralda y no pronunció una sola palabra en todo el trayecto. La mansión, durante la noche, proyectaba una imagen muy diferente a la de aquella mañana de otoño. La iluminación exterior de diseño le daba una calidez engañosa desde afuera, sugiriendo que dentro podría haber vida y calor hogareño. Dentro, sin embargo, el silencio era el mismo de siempre, denso y vasto. El personal de servicio había preparado una cena sencilla en el comedor principal, una estancia inmensa y formal, con cubertería de plata y candelabros encendidos que pretendían crear una atmósfera de celebración sin saber muy bien cómo lograrlo. Augusto se sentó a la cabecera de la mesa e indicó a Valeria el lugar a su derecha. Para Hugo, que se había despertado con el leve movimiento del coche al entrar en el garaje privado, una de las empleadas jóvenes llamada Elena había preparado un plato de sopa y pan en un extremo de la mesa. El niño observaba todo el lujo con los ojos muy abiertos y esa expresión seria que ponen los pequeños cuando no logran descifrar se encuentran en un lugar bueno o malo. ¿Hay leche?, preguntó Hugo de pronto, rompiendo el silencio sepulcral y dirigiéndose a nadie en particular. Valeria lo miró rápidamente, preparándose para pedirle que guardara silencio con suavidad, pero Augusto levantó la vista hacia Elena y ordenó sin más: «Tráele leche al niño». Fue la primera frase que dijo en toda la noche, que no era estrictamente necesaria por protocolo. Valeria lo observó de reojo, pero él ya había vuelto su atención al plato, sumido y nuevamente en su hermetismo. Esa misma noche, Augusto le mostró sus nuevas habitaciones. Eran espacios amplios, con una cama de diseño contemporáneo y sábanas limpias que olían a lavanda fresca. Había un cuarto pequeño contiguo, con una cama infantil que alguien había preparado cuidadosamente para Hugo. Valeria lo examinó todo sin emitir comentario alguno. Luego se giró hacia Augusto, que permanecía en el umbral de la puerta. «Gracias», dijo ella. Él asintió levemente y añadió: «Descanse, mañana don Manuel le explicará el funcionamiento detallado de la casa», antes de cerrar la puerta. Valeria se sentó en el borde de la cama con Hugo en brazos, quien ya volvía a quedarse dormido profundamente. Miró las paredes altas, el techo con iluminación empotrada y los grandes ventanales con las persianas automáticas cerradas. Escuchó el silencio de la residencia, tan diferente al silencio del apartamento en el callejón.
Aquel era un silencio de pobreza. Este era un silencio de inmensidad. Se preguntó qué clase de vida acababa de comenzar para ambos en ese palacio de cristal. Los primeros días en la residencia Cifuentes fueron como aprender a moverse en un espacio donde las reglas no estaban escritas, pero se sentían con absoluta claridad. Había un orden estricto en aquella casa que no requería explicaciones verbales. Las horas de las comidas, las áreas de uso común y las zonas privadas que estaban estrictamente prohibidas. Algunos empleados hablaban entre susurros, mientras que otros preferían el silencio absoluto. Augusto desayunaba solo antes de que Valeria bajara y se marchaba a la sede de su corporación sin anunciar su destino. Comían juntos al mediodía con Hugo entre ellos y cenaban también juntos, pero siempre en ese silencio que no era hostil, sino simplemente vacío de contenido emocional. Valeria se hizo cargo de la gestión doméstica sin que nadie se lo pidiera expresamente, pero tampoco nadie se lo impidió. Habló con Elena, la empleada joven, y con Dora, la jefa de Minamis Intersis. Cocina, una mujer mayor de manos expertas que la miró con desconfianza las primeras 2 semanas, antes de empezar a consultarle sobre los menús diarios. Habló también con don Manuel sobre las cuentas del hogar, las cuales él le presentó con el rigor de quien lleva registros corporativos desde hace años. Valeria los repasó con cuidado, hizo preguntas precisas y señaló un par de gastos que parecían duplicados sin razón alguna. Manuel la miró primero con sorpresa y luego con algo parecido al respeto profesional. Nadie le había dicho que debía ocuparse de todo aquello, pero la casa necesitaba esa atención y ella sabía perfectamente cómo hacerlo. Agradezco mucho que nos hayas acompañado hasta este punto de la historia. Tu apoyo significa todo para nosotros. Por favor, si te está gustando el relato, no olvides suscribirte al canal. ¿Qué opinas de la actitud de Valeria al tomar el control de la mansión? ¿Crees que Augusto cambiará su forma de ser? Cuéntanos en los comentarios qué imaginas que pasará a continuación. Augusto lo notó, aunque nunca lo expresó con palabras. Valeria lo sabía porque, en ocasiones, cuando ella estaba organizando tareas con Dora en la cocina o revisando inventarios con Manuel, sentía esa presencia imponente en el umbral, una mirada analítica que no la interrumpía, pero que tampoco apartaba la vista hasta que ella se giraba. En ese momento, él ya se había retirado a sus asuntos. Con Hugo, la situación era notablemente diferente desde el inicio. El niño era una criatura activa y sumamente curiosa que parecía no tener miedo de casi nada en aquel entorno tan vasto. Quizás era porque, a su corta edad, el temor aún no había encontrado la manera de anclarse en su espíritu aventurero. Desde el primer día, Hugo comenzó a explorar la residencia con esa determinación silenciosa de los niños que deciden que un lugar nuevo les pertenece por derecho propio. Aparecía de improviso en la cocina y Dora le entregaba una galleta o un trozo de fruta fresca sin que nadie se lo pidiera, simplemente cautivada por su presencia. Se sentaba en los escalones de la entrada principal a ver pasar los vehículos de seguridad o a los jardineros, saludándolos con la mano y una seriedad que provocaba sonrisas en los hombres más rudos. Una tarde, el niño desapareció durante 20 minutos que a Valeria le parecieron décadas de angustia, hasta que lo encontraron en el garaje de alta gama, sentado en el suelo junto a un deportivo italiano de color plata. El vehículo parecía vigilarlo con una paciencia infinita, mientras el niño jugueteaba cerca de las llantas cromadas. Lo que nadie en la mansión esperaba era que Hugo también se atreviera a explorar el mundo privado de Augusto. Sucedió un jueves por la tarde, cuando el magnate estaba en su despacho revisando informes de mercado y Valeria se encontraba en el ala opuesta de la casa coordinando el servicio de lavandería. Hugo empujó la pesada puerta del despacho, que estaba apenas entreabierta, y entró sin anunciar su llegada.
Augusto levantó la vista de sus monitores y observó al pequeño intruso en su santuario tecnológico. El niño lo miró fijamente, sin parpadear. Hubo un silencio denso en la habitación. «Este es tu cuarto», afirmó Hugo con la voz segura de quien constata un hecho indiscutible. «Es mi despacho», respondió Augusto con su tono habitual. «¿Qué es un despacho?», inquirió el niño con curiosidad. Augusto dejó su pluma estilográfica sobre el escritorio de cristal y explicó: «Un lugar donde se trabaja». Hugo miró alrededor con un interés genuino. Observó las pantallas, las estanterías, la pequeña cafetera en el rincón y el gran mapa digital proyectado en una de las paredes, señalándolo con el dedo. «¿Y eso?», preguntó señalando el mapa. «Es un mapa de las sedes de mi empresa. Son lugares que me pertenecen», explicó Augusto. Hugo asintió, como si eso confirmara algo que ya sospechaba en su mente infantil. Luego miró a Augusto con esa franqueza absoluta que tienen los niños de 3 años, quienes no saben que existen barreras sociales o preguntas prohibidas. «Tú eres mi padre ahora», soltó el niño sin preámbulos. Augusto no respondió durante un momento, que se extendió como una sombra larga sobre el escritorio de cristal. «Tu padre era otro hombre», dijo finalmente el magnate al cabo de unos segundos. «Sí, pero ese señor ya no está. Se murió», respondió Hugo sin crueldad, con la neutralidad con la que los niños nombran las verdades que los adultos no saben cómo pronunciar. «Mi mamá dice que ahora vivimos aquí contigo». Augusto lo observó durante un instante que pareció congelar el tiempo. Su expresión no cambió superficialmente, pero algo en el fondo de sus ojos ámbar pareció moverse con una intensidad distinta. «Sí», dijo finalmente, «ahora vivís aquí». Hugo pareció considerar esta respuesta como satisfactoria. Miró el mapa digital una vez más y preguntó: «¿Me enseñas dónde estamos nosotros ahora?». Augusto vaciló apenas un segundo. Luego se levantó de su silla ergonómica, se acercó a la proyección y señaló un punto brillante en la costa. «Aquí mismo», dijo. Hugo se acercó y miró con los ojos muy abiertos, y aunque era obvio que el mapa aún no tenía mucho sentido lógico para él, la cercanía física con el hombre no le incomodaba en lo absoluto. Se quedó de pie junto al hombre imponente, observando la luz de la pantalla llena de líneas y gráficos con una concentración seria y encantadora. Cuando Valeria apareció en la puerta buscando al niño con el corazón en un puño, los encontró a los dos frente al mapa digital. Augusto estaba señalando algo y Hugo escuchaba con atención devota. Ninguno de los dos notó su llegada al principio. Valeria se quedó inmóvil en el umbral, observando la escena sin decir nada, sintiendo una mezcla de alivio y asombro ante lo que presenciaba. Las semanas fueron pasando con la lentitud particular de los inviernos en la ciudad de Puerto Esmeralda. Las mañanas amanecían con una neblina densa sobre los edificios y el aliento era visible en el aire frío que se colaba por los pasillos de la residencia. Los empleados llegaban antes del amanecer, envueltos en abrigos oscuros, y Augusto salía temprano hacia sus oficinas, con ese andar decidido de hombre que sabe exactamente cuál es su objetivo. Valeria lo observaba desde el gran ventanal de la cocina, donde desayunaba con Hugo antes de que la casa despertara por completo. El niño había adoptado la costumbre invariable de preguntar por Augusto en cuanto abría los ojos por la mañana. «¿Dónde está el señor?» «En la oficina con sus empleados», respondía ella. «¿Cuándo vuelve?», insistía Hugo. «Al final del día», concluía Valeria, y el niño asintía, poniéndose a comer su cereal con la misma seriedad con la que procesaba cada nueva regla de su vida. Aquel invierno marcaba el inicio de una rutina que, aunque gélida en la superficie, comenzaba a tejer hilos invisibles entre los 3 habitantes de la mansión. Un día de noviembre, cuando el frío ya era definitivo y las nubes bajas de Puerto Esmeralda prometían lluvia, Valeria bajó al área de los garajes a buscar unas cajas y encontró a Augusto de pie junto a la entrada de servicio,
hablando con uno de los jefes de seguridad. Algo en la conversación era tenso. El guardia tenía la cabeza baja y Augusto hablaba con voz baja pero firme, con ese tono que no admitía réplica alguna. Cuando el empleado se alejó a paso rápido, Augusto se quedó solo junto al muro de piedra. Valeria siguió hacia su destino sin detenerse, pero él la vio y la llamó. «Señora», deteniéndola en el acto para que ella lo mirara de frente. «He ordenado que ajusten el sistema de calefacción central para su ala de la residencia», dijo él con su habitual parquedad. «El descenso de temperatura de esta semana será drástico y no quiero inconvenientes». Valeria respondió que no era necesario molestarse tanto, pero él replicó de inmediato que el niño no debía pasar frío bajo ninguna circunstancia. No era una explicación afectuosa cargada de sentimentalismo, sino más bien una orden corporativa disfrazada de observación logística. Pero Valeria entendió perfectamente lo que había debajo de aquellas palabras secas, que él había pensado en Hugo y que se había tomado el tiempo de recordarlo. «Gracias», dijo ella con sencillez, y él asintió antes de darse la vuelta hacia el interior de la mansión principal. Esas eran sus conversaciones habituales, cortas, directas y aparentemente vacías de emoción. Sin embargo, Valeria empezó a notar que ninguna de ellas carecía realmente de significado. Cada interacción contenía algo pequeño que no se nombraba explícitamente, una atención, una consideración o un gesto que no era obligatorio por contrato y que, sin embargo, ocurría de manera constante. La primera vez que Augusto llamó a Hugo por su nombre fue 3 semanas después de la firma legal. Estaban cenando los tres en el comedor formal cuando Hugo, en un descuido, volcó su vaso de leche sobre el mantel de lino importado. El líquido se extendió con rapidez y el niño se quedó paralizado, mirando el desastre con los ojos muy abiertos, como si esperara un castigo severo que en su vida anterior nunca había llegado, pero que en este lugar desconocido no sabía si aparecería. Elena corrió de inmediato a limpiar el derrame. Augusto miró el vaso volcado, luego observó al niño y pronunció con voz neutral: «Hugo, los vasos de cristal se sostienen por la base, no por el borde». En ese momento levantó su propio vaso y se lo mostró, sujetándolo firmemente por la parte inferior para darle el ejemplo. Hugo lo miró con atención, asintió con mucha seriedad, agarró el vaso nuevo que Elena había colocado y lo sujetó exactamente como Augusto le había indicado. «Sí», confirmó el niño con orgullo. Augusto volvió a concentrarse en su plato sin decir más. Valeria miraba su propia comida sin subir la vista, pero sentía que su corazón hacía algo extraño, algo para lo que no estaba del todo preparada emocionalmente. Diciembre trajo lluvias torrenciales y también los primeros problemas serios fuera de la mansión. Uno de los antiguos contratistas de la corporación, un hombre llamado Benito Crespo, había sufrido pérdidas totales en sus almacenes y no podía cubrir la deuda que le correspondía con la firma Cifuentes. Era una situación que Augusto conocía bien, pues llevaba años manejando conflictos financieros con una firmeza que a menudo bordeaba la inflexibilidad más absoluta. Había quien decía en los círculos empresariales que había liquidado empresas enteras en tiempos de crisis sin parpadear ni un segundo. Valeria se enteró del asunto una mañana en que fue a buscar a Manuel para una consulta doméstica y lo encontró hablando con Augusto en el despacho, con la puerta entornada. No era su intención escuchar, pero las voces le llegaron con total claridad a través del pasillo. «Crespo no tiene liquidez para pagar ahora mismo, don Augusto», decía Manuel. «Tiene 4 hijos y su esposa está bajo tratamiento médico. Si ejecutamos el cobro ahora, lo perderán todo». Augusto respondió: «Conozco perfectamente la situación de la familia Crespo», y se produjo una pausa densa. «Dale 3 meses de prórroga», ordenó Augusto finalmente. «Que pague lo que pueda en primavera,
cuando se estabilicen sus contratos, y asegúrate de que su mujer reciba la atención del especialista que contratamos para la empresa. Yo me haré cargo de los costes adicionales». Se hizo un silencio por parte de Manuel, quien finalmente respondió con sorpresa. «Don Augusto». «Sí, señor. Ahora mismo le aviso a Crespo». Valeria se alejó del pasillo sin hacer ruido, sintiendo algo revolviéndose en su pecho que no era sorpresa, pero se le parecía mucho. Esa noche, durante la cena, lo miró de manera diferente, no necesariamente con más calidez, porque la conexión entre ellos seguía siendo territorio inexplorado, sino con más atención. Era como quien empieza a sospechar que el paisaje que creía conocer tiene montañas que no había visto hasta entonces. Augusto no dijo nada inusual aquella noche. Comió en silencio. Respondió brevemente a las pocas frases que Valeria inició, y luego se retiró a su estudio personal con su tableta y sus informes, igual que siempre. Pero algo había cambiado internamente, aunque ninguno de los dos habría sabido definir qué era. La Navidad en la residencia Cifuentes no había sido, históricamente, un asunto de grandes celebraciones. En los años de soledad de Augusto, diciembre había pasado como cualquier otro mes, con las mismas rutinas y el mismo silencio sepulcral. Manuel recordaba que el primer año de viudez, el señor había pedido expresamente que no se colocara ningún adorno en la propiedad, y, desde entonces, nadie en el personal había vuelto a intentarlo. Valeria no sabía nada de esto cuando, una tarde de mediados de diciembre, decidió que la casa necesitaba un toque de vida. Lo hizo por puro instinto de supervivencia emocional, por la memoria de otras Navidades en el humilde apartamento de su padre, cuando una simple guirnalda en la ventana era lo único que marcaba la festividad y daba un poco de esperanza. Valeria salió a los jardines de la propiedad con Hugo para recolectar algunas ramas de pino y piñas caídas de los inmensos árboles que bordeaban los muros de seguridad. El niño la ayudó con su característica seriedad, cargando las ramas más pequeñas con los brazos abiertos y la lengua asomada por la profunda concentración que le exigía la tarea. Cuando volvieron al interior de la residencia, Valeria arregló las ramas en un elegante jarrón de cristal en el salón principal, añadiendo unas cintas de seda roja que Teresa, una de las empleadas, le había facilitado discretamente. El resultado era sencillo, pero estaba lleno de vida, aportando ese color vibrante que solo tiene la naturaleza recién cortada en medio de tanta decoración minimalista, corporativa y fría que dominaba toda la mansión. Augusto Cifuentes vio el arreglo rústico esa misma tarde cuando cruzó el inmensamente silencioso salón de camino a su despacho privado. Se detuvo en seco, miró el jarrón con detenimiento durante varios segundos y luego observó a Valeria, que estaba sentada en uno de los sofás de cuero revisando unos catálogos de suministros para el mantenimiento de la casa. Ella levantó la vista, cruzó su mirada con la de él y simplemente esperó en silencio, preparada mentalmente para cualquier reprimenda por haber alterado la estética milimétrica del lugar sin autorización previa. Sin embargo, él no dijo una sola palabra. Se limitó a observarla por unos instantes indescifrables y siguió caminando hacia su lugar de trabajo con su paso firme. Pero a la mañana siguiente, cuando Valeria bajó al comedor para el desayuno rutinario, encontró un pequeño paquete envuelto en papel dorado encima de la mesa, justo al lado del sitio de Hugo, sin ninguna nota ni explicación adjunta que revelara su origen. Teresa, al ser interrogada por Valeria en voz muy baja para no despertar sospechas, se encogió de hombros con una sonrisa cómplice y confesó que el propio señor Cifuentes lo había dejado allí personalmente antes de marcharse en su vehículo blindado hacia el distrito financiero. Valeria miró el paquete, que resultó ser un exclusivo chocolate suizo artesanal con forma de coche deportivo,
y pensó en todo lo que ese pequeño gesto no decía con palabras, pero que expresaba de todas formas desde el fondo de un hombre cerrado. Cuando Hugo bajó al comedor, frotándose los ojos, y descubrió el dulce en su lugar, lo tomó con ambas manos y lo examinó como si fuera el objeto más extraordinario que hubiera visto en el planeta. «¿Es para mí?», preguntó el niño con un asombro genuino que iluminó su rostro. «Sí», respondió Valeria con una suavidad absoluta. «Es totalmente para ti». El pequeño miró hacia la puerta principal del pasillo, como si buscara a alguien. «El Señor lo puso ahí», añadió su madre. Hugo asintió con esa expresión de absoluta seriedad que era su manera particular de dar las cosas por buenas, y sentenció, con la lógica implacable de los niños, que le daría las gracias cuando lo viera regresar. Y cumplió su promesa de forma impecable y directa. A mediodía, cuando Augusto entró al comedor quitándose la chaqueta de su traje a medida después de una larga jornada de reuniones, el niño levantó la vista desde su plato y dijo en voz alta y clara: «Gracias por el chocolate». Augusto detuvo su marcha abruptamente, lo miró fijamente desde su imponente altura y respondió con una voz que sonó igual que siempre, grave, formal y pareja: «De nada». Sin embargo, algo en sus ojos ámbar hizo ese movimiento imperceptible de antes, ese destello cálido que Valeria ya empezaba a reconocer como una muestra de humanidad reprimida. Fue un avance microscópico, pero en el gélido universo de la corporación Cifuentes, un gesto así tenía el peso de una avalancha emocional. Enero llegó acompañado de una ola de frío extremo que cubrió la metrópolis de Puerto Esmeralda de escarcha blanca y colapsó las vías principales de tráfico durante 3 días consecutivos. En la inmensa residencia, el aire helado intentaba colarse por los grandes ventanales de cristal, obligando al sistema inteligente de control climático a trabajar al máximo de su capacidad para mantener el confort. Valeria se ocupó personalmente de que hubiera cobertores térmicos adicionales en todas las habitaciones del personal de servicio y de que las reservas de la despensa estuvieran perfectamente cubiertas ante la emergencia climática que azotaba la región. Augusto la observó coordinar toda la logística desde la distancia sin emitir juicios ni interferir. Pero un día le comentó a don Manuel, de forma completamente inusual, que la señora poseía un criterio excelente para la administración de crisis. El comentario fluyó rápidamente hasta Teresa, quien se lo contó a Dora, y la jefa de cocina lo celebró con un sentimiento de respeto profundo hacia la nueva señora de la casa. Fue exactamente durante esa caótica semana de tormentas invernales cuando Valeria y Augusto mantuvieron su primera conversación genuina y desprovista de las formalidades corporativas habituales. Ocurrió a altas horas de la madrugada, cuando la residencia entera estaba sumida en el sueño más profundo y un silencio casi absoluto. Valeria no lograba conciliar el sueño debido a Hugo, que había pasado el día con mucha congestión y algo de fiebre, logrando dormir al fin, pero de forma intranquila, removiéndose en su cama con pequeños quejidos que ella atendía constantemente. Agotada de dar vueltas en su propio colchón, decidió bajar a la enorme cocina de acero inoxidable para calentar un poco de leche con miel para ella y preparar un té suave por si el niño despertaba pidiendo consuelo. Al entrar, se detuvo sorprendida al encontrar a Augusto sentado en la isla central de mármol, iluminado solo por una luz tenue de cortesía, con una copa de vino tinto a medio terminar entre sus manos. Augusto tenía una tableta digital de última generación y varios informes impresos extendidos frente a él, pero era evidente que no les prestaba ninguna atención. Su mirada estaba clavada en el cristal de la copa, luciendo una expresión vulnerable que Valeria nunca le había visto antes. No era exactamente una tristeza profunda y abierta, pero era un sentimiento oscuro que le rondaba muy de cerca. Una especie de melancolía pesada que lo anclaba en la silla.
Se miraron en silencio durante un instante prolongado, sin que ninguno de los dos hiciera el menor ademán de moverse o huir de la situación. «El niño tiene un poco de fiebre», justificó Valeria, rompiendo el hielo para explicar su presencia a esas horas impropias de la noche. «Lo he escuchado a través de los monitores de seguridad», respondió él con voz ronca y cansada. Valeria se acercó a la placa de inducción para calentar la leche mientras Augusto recogía sus documentos sin prisa, generando un silencio que, por primera vez, no resultaba opresivo. «¿Es una infección grave?», preguntó Augusto tras un largo rato, demostrando un interés que iba más allá de la simple cortesía obligada. «No lo creo. Parece un simple resfriado provocado por culpa de esta ola de frío polar», respondió ella intentando sonar tranquilizadora. «Que lo revise el pediatra privado de la familia mañana a primera hora si la temperatura no cede», ordenó él suavemente, a lo que Valeria asintió agradecida por el respaldo. La leche empezó a humear en 1200 en el recipiente metálico. «¿No puede usted dormir?», inquirió Valeria sin girarse por completo hacia él. Tras una pausa que pareció medir el peso exacto de la sinceridad que estaba a punto de entregar, él respondió: «A veces me resulta completamente imposible. Hace muchos años que no logro dormir bien durante las noches de los meses de invierno». Valeria esperó en silencio sin presionar, entendiendo por instinto que no debía empujarlo a hablar si no lo deseaba. «Fue en pleno invierno cuando falleció mi esposa, Diana», confesó Augusto repentinamente, sonando como si hablara consigo mismo en medio de la penumbra. Valeria retiró la leche del fuego de inmediato y se giró despacio hacia él, sintiendo el impacto emocional de la revelación en el ambiente reservado de la cocina moderna. «Lo siento muchísimo», murmuró con una empatía palpable y sincera. Él no respondió enseguida, manteniendo la vista fija en la superficie de la encimera como si viera imágenes del pasado proyectadas allí. «Murió por complicaciones severas de un embarazo de alto riesgo. El bebé tampoco logró sobrevivir a la intervención», añadió él con un tono que denotaba un agotamiento existencial mucho más grande que el dolor agudo. Valeria cerró los ojos un instante, asimilando la magnitud de aquella doble tragedia que había congelado el corazón del hombre. «El tiempo no siempre lo cura todo», sentenció el magnate, mirándola por primera vez sin su impenetrable armadura corporativa. Ella asintió lentamente y, compartiendo esa misma vulnerabilidad, le habló brevemente de su difunto marido Andrés, de cómo sus pulmones habían colapsado trabajando sin descanso, demostrando que la pérdida era un idioma que ambos hablaban con fluidez. Febrero trajo consigo la resolución definitiva de un conflicto legal masivo que había mantenido a Augusto en máxima tensión durante meses. Un competidor agresivo del sector tecnológico, un empresario llamado Arturo Mendoza, había perdido una demanda por infracción de patentes multimillonarias a favor de la corporación de Cifuentes. La contundente derrota en los tribunales dejó a Mendoza lleno de una furia rabiosa que buscó cualquier grieta para atacar y encontró su vil objetivo en los exclusivos eventos sociales de la alta sociedad de Puerto Esmeralda, donde comenzó a esparcir rumores malintencionados sobre Valeria. Se decía que Augusto se había ablandado drásticamente, que la viuda pobretona lo tenía completamente manipulado y que el implacable magnate de los negocios había perdido su instinto depredador por culpa de un matrimonio arreglado con alguien de baja categoría social. Los comentarios venenosos llegaron a oídos de Valeria a través del personal, pero ella decidió ignorarlos por completo con la dignidad intacta. Sin embargo, Augusto también se enteró de las habladurías y él no era un hombre dispuesto a tolerar semejante falta de respeto hacia su esposa. La primavera llegó a la exclusiva zona residencial con el florecimiento de los inmensos
Jardines privados y un aroma dulce a flores exóticas que duraba apenas unas semanas antes de que el calor del verano se instalara por completo. Las propiedades de la colina se llenaron de color y el trabajo de mantenimiento en la mansión se multiplicó de manera considerable. Había que preparar las piscinas, revisar los sistemas de riego automatizado y organizar los contratos de seguridad para la temporada alta. Augusto pasaba aún más horas en la sede de su corporación, lidiando con cierres, fiscales y auditorías, y cuando regresaba a la casa, lo hacía con el semblante visiblemente agotado, aflojándose la corbata de seda, pero sin emitir jamás una sola queja sobre su carga de trabajo. Una tarde, Valeria lo encontró en la amplia terraza exterior, sentado en uno de los sofás de diseño que miraban hacia los jardines iluminados, con los codos apoyados en las rodillas y la vista perdida en el horizonte de la ciudad. No llevaba puesta su habitual chaqueta de traje, solo la camisa blanca y el chaleco con las mangas ligeramente enrolladas hacia arriba. Se veía completamente diferente de esa manera, desprovisto de su armadura corporativa habitual. Lucía mucho más humano y accesible en medio de tanta opulencia fría. Valeria salió con una tableta donde revisaba los menús semanales y se sentó en el extremo opuesto del sofá, sin preguntarle si su presencia le molestaba, porque a estas alturas ya sabía que él no era un hombre que ocultara su incomodidad si realmente deseaba estar solo. Revisó sus archivos durante un rato en silencio, mientras él seguía con la vista fija en los jardines y en las luces lejanas de los rascacielos. ¿Recuerda usted bien a su padre?, preguntó él de pronto, rompiendo la quietud de la tarde con una voz calmada. Valeria levantó la vista de la pantalla, genuinamente sorprendida por la pregunta tan personal. Sí, por supuesto, respondió ella con suavidad. Era un hombre muy sencillo y sumamente bondadoso, aunque bastante torpe para los negocios y el dinero. Augusto giró el rostro para mirarla directamente a los ojos. ¿Le enseñó algo valioso?, inquirió. Valeria pensó unos segundos antes de contestar. Me enseñó a no tener vergüenza del trabajo duro y me demostró que la dignidad humana no depende de la cantidad de ceros en una cuenta bancaria, sino de cómo uno se conduce en la vida. Augusto asintió lentamente, procesando cada palabra de ella como si fuera un dato crucial en un informe confidencial. El mío era exactamente lo contrario, dijo el magnate, y su voz no denotaba amargura, sino la neutralidad clínica de quien habla de un suceso histórico muy antiguo. Era un hombre duro, implacable. La empresa estaba primero siempre, las personas iban después, y solo si sobraba algo de tiempo o dinero. Valeria lo miró con fijeza. ¿Le tuvo miedo alguna vez?, preguntó ella. De niño sí, bastante, confesó Augusto bajando un poco la guardia. Después aprendí a no tenerlo y después hizo una pausa larga y pesada. Me convertí en él, o al menos eso es lo que dicen todos mis competidores. ¿Y usted qué cree, Valeria? Creo que los hombres se convierten en lo que aprenden a ser para sobrevivir, y que desaprender todo eso cuesta muchísimo trabajo, respondió Valeria, dejando su tableta a un lado y mirándolo con una intensidad nueva. ¿Está usted intentando desaprender, Augusto? Él no respondió de inmediato. Volvió a mirar hacia el jardín, donde las luces artificiales comenzaban a encenderse para iluminar los senderos de Mindodecin. Piedra. No lo sé con exactitud, dijo al fin con una honestidad brutal que la dejó sin palabras. Quizás. Y eso, viniendo de un hombre de la talla de Augusto Cifuentes, era una confesión emocional mucho más grande de lo que la mayoría de los hombres en su posición habrían hecho en toda una vida. Fue en el mes de mayo cuando ocurrió un incidente que sacudió la aparente tranquilidad de la residencia y puso a prueba la firmeza de la nueva señora de la casa. Augusto había viajado a la capital del país para una junta de accionistas y una serie de reuniones legales con magistrados que durarían un par de días.
Valeria se quedó en la mansión con Hugo, Teresa, Dora y el personal de seguridad habitual. Fue durante la tarde del segundo día de su ausencia cuando llegó un hombre llamado Ramiro Sánchez, un antiguo socio comercial que había sido arruinado tras intentar estafar a la corporación Cifuentes y que llevaba meses evadiendo las notificaciones legales del equipo de abogados. Ramiro era conocido en el distrito financiero por su temperamento explosivo y su tendencia a culpar a los demás de su propia incompetencia. Llegó a los portones de la mansión en un coche oscuro, exigiendo ver a Augusto con los ojos encendidos de ira y un evidente aliento a alcohol de alta graduación. Cuando los guardias le informaron que el señor estaba fuera de la ciudad, exigió a gritos hablar con quien estuviera a cargo. Como don Manuel había salido a gestionar unos trámites bancarios urgentes, el jefe de seguridad contactó a Valeria a través del intercomunicador interno. Ella no lo dudó ni un instante y caminó hacia la entrada principal para enfrentar la situación de manera personal, pidiendo a los guardias que se mantuvieran a unos metros de distancia. Ramiro, un hombre corpulento de rostro enrojecido, la miró de arriba a abajo con el profundo desprecio que ese tipo de individuos reserva para las mujeres que ocupan posiciones de autoridad que ellos consideran inmerecidas. «Vine a exigir una reunión con Augusto», vociferó. «Mi esposo está fuera por negocios», respondió Valeria con un tono de voz gélido y firme. «Si tiene algún asunto legal pendiente, debe canalizarlo a través de nuestro departamento jurídico o hablar con el administrador». El hombre dio un paso amenazante hacia ella. «Escúcheme bien, señora, o lo que sea que usted represente aquí», siseó con agresividad. «Llevo 6 meses soportando el acoso de los abogados de Cifuentes por una deuda inflada, y vengo a decirle que si su marido sigue presionándome, se va a arrepentir amargamente». Valeria lo miró directamente a los ojos sin retroceder un solo milímetro. La suya no era una valentía imprudente, era la calma absoluta de una mujer que había conocido el hambre real, que había visto morir a su primer esposo y que había cruzado la ciudad entera para casarse con un desconocido con tal de salvar la vida de su hijo. Un hombre rico y alcoholizado, haciendo rabietas en la puerta de su casa, no era lo más aterrador que había enfrentado. «Le comunicaré su mensaje exactamente como lo ha dicho», respondió Valeria sin alzar la voz. «Y también le diré que ha venido hasta aquí, bajo los efectos del alcohol, a amenazar a una mujer en la entrada de su propia residencia frente a múltiples cámaras de seguridad. Veremos qué opina él de eso». Ramiro palideció de golpe, se dio la media vuelta soltando maldiciones entre dientes, subió a su coche y aceleró bruscamente, alejándose de la propiedad. Valeria esperó a que desapareciera antes de ordenar a los guardias que reforzaran el perímetro. El mes de junio fue extraordinariamente largo y caluroso, trayendo consigo ese calor denso y húmedo característico de la costa que hacía vibrar el horizonte de Puerto Esmeralda y convertía las calles en espejismos de asfalto. Los empleados de la residencia ajustaban sus horarios para evitar las horas centrales del sol, y la mansión mantenía un ritmo constante, pero notablemente diferente al de los primeros meses. Era un compás mucho más suave, más habitado y menos mecánico. Valeria y Augusto se encontraban ahora con una frecuencia mucho mayor de lo que la estricta lógica de la inmensa propiedad exigía. No era algo que ninguno de los dos hubiera planificado en sus agendas. Simplemente ocurría que él pasaba por la cocina a horas inusuales para buscar café, y ella salía a las terrazas cuando él regresaba de la corporación. No siempre cruzaban palabras en esos encuentros fortuitos. A veces simplemente compartían el espacio, cada uno sumido en su propia ocupación, envueltos en un silencio que ya no resultaba incómodo ni vacío, sino que había adquirido una textura y una temperatura agradables.
Una tarde de viernes, él le prestó un lector de libros electrónicos de última generación. Lo dejó sobre la mesa del comedor, justo al lado del plato de ella, sin emitir ningún comentario, con un marcador digital señalando la primera página de una novela. Era la obra de un autor contemporáneo que ella no conocía. Valeria tomó el dispositivo de metal frío, lo observó con curiosidad y luego miró a Augusto, quien continuaba cenando con la vista fija en su propia comida. ¿Lo ha leído usted?, preguntó ella. 2 veces, respondió él escuetamente. Creo que a usted le gustará aún más. Valeria devoró la novela en apenas 2 semanas, robándole horas al sueño durante las noches cálidas, después de que Hugo se quedara profundamente dormido. Era la historia de una mujer que amaba, con una determinación feroz que el mundo superficial a su alrededor era incapaz de comprender por completo. Lo leyó bajo la luz tenue de su lámpara, acompañada por el zumbido lejano del aire acondicionado y la respiración tranquila de su hijo desde la habitación contigua. Cuando llegó a la última página, sintió la necesidad de hablarlo. Caminó hasta el despacho tecnológico de Augusto y llamó suavemente a la pesada puerta antes de entrar. Una cortesía que él siempre mantenía con ella. «Ya lo terminé», anunció. Él despegó la vista de sus monitores y preguntó, «¿Qué le pareció?» «Siento que la protagonista esperó demasiado tiempo», respondió Valeria con seguridad. Augusto la observó con intriga, apoyando los codos sobre el escritorio de cristal. «¿Demasiado para qué exactamente?» «Para decirle la verdad a la persona que amaba», sentenció ella. Se formó un silencio en el despacho que duró el tiempo exacto y necesario para que las palabras resonaran. «A veces la verdad da mucho miedo», argumentó él con un tono inusualmente reflexivo. «Sí», concedió Valeria, «pero el miedo agota, y llega un momento en la vida en que cansarse de tener miedo resulta mucho más fácil que seguir huyendo». Augusto la miró con esa intensidad directa y sin filtros que lo caracterizaba. «¿Y usted, Valeria, tiene miedo de algo ahora mismo?» Ella le sostuvo la mirada. «Tenía», respondió, «cada vez menos». Julio trajo consigo el gran festival de verano de Puerto Esmeralda, 3 días de atracciones, puestos de comida gastronómica y música al aire libre en el inmenso parque central que toda la ciudad esperaba con entusiasmo. Augusto jamás asistía a ese tipo de eventos masivos. Durante los últimos años, había delegado en don Manuel la representación de su imperio en cualquier acto que requiriera presencia cívica, prefiriendo quedarse recluido en la seguridad de su fortaleza. Fue Hugo quien logró alterar esa dinámica inamovible. Una semana antes del inicio del festival, el niño le preguntó a Augusto, con la mayor naturalidad del mundo mientras desayunaban, si todos juntos iban a ir a las atracciones. Augusto le explicó con paciencia que él no solía frecuentar esos lugares por cuestiones de seguridad y exposición pública. Hugo lo miró con el ceño fruncido, evidenciando que la respuesta no encajaba en su visión del mundo. «¿Por qué no vas?», insistió el pequeño sin amedrentarse. «Porque hay demasiado ruido, mucha gente, y es difícil mantener el orden», justificó el magnate. Hugo consideró esta información. Por un momento antes de replicar, «Yo no me pierdo nunca. Mi mamá siempre me agarra muy fuerte de la mano». Augusto se quedó callado, asimilando la inocencia del argumento. «Ya lo sé», murmuró. «Entonces podemos ir todos», concluyó Hugo con esa lógica aplastante y sencilla de los niños que no logran comprender por qué los adultos complican tanto las cosas. Augusto no dio una respuesta en ese instante, pero 3 días después le anunció a Valeria: «Si el niño quiere ir al festival, iremos al festival». Fueron los 3 durante la tarde del segundo día del evento, cuando la brisa del mar mitigaba un poco el calor y el parque estaba repleto de luces, familias y puestos coloridos. Hugo caminaba entre ambos adultos, sosteniendo la mano de su madre, mientras con la otra señalaba emocionado
cada atracción que captaba su atención. Augusto caminaba con su postura erguida y seria de siempre, escoltado a distancia por un discreto equipo de seguridad privada, pero carecía de esa tensión defensiva que solía mostrar en las oficinas corporativas. De pronto, Hugo se detuvo frente a un puesto de churros y dulces artesanales, mirando a Augusto con unos ojos enormes que no exigían nada, pero que tampoco ocultaban su inmenso deseo infantil por probar aquellos bocados. Augusto se acercó al vendedor y compró 3 porciones generosas. Le entregó una a Hugo, otra a Valeria, y se quedó con la tercera para él mismo. El niño dio el primer bocado con una expresión de felicidad absoluta que iluminó su rostro por completo. Valeria tomó su porción y observó de reojo a su esposo. Él miraba hacia el horizonte del parque mientras masticaba el dulce con la misma seriedad corporativa con la que autorizaba transferencias millonarias. Valeria tuvo que morderse el labio inferior para contener una carcajada, pues había algo enormemente tierno en la imagen de aquel magnate temido comiendo postres en un parque público. Como si sintiera el peso de su mirada, Augusto giró la cabeza hacia ella y entonces ocurrió lo impensable. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero innegablemente real. El mes de agosto trajo el calor más agobiante del año y, con él, un pequeño susto nocturno. Una madrugada, Hugo se cayó de su pequeña cama de transición. No fue un accidente grave. El niño había crecido bastante, el colchón ya le resultaba algo estrecho para sus movimientos, y en uno de sus giros mientras soñaba, rodó hasta el suelo alfombrado, golpeándose el brazo contra el borde de la madera. Se despertó, llorando desconsoladamente, emitiendo ese llanto particular que mezcla el dolor físico con la sorpresa y el miedo. A las 2 de la mañana, Valeria corrió de inmediato a su habitación, lo levantó en brazos, lo revisó minuciosamente y trató de calmarlo con su voz suave. No había heridas serias, solo un pequeño hematoma formándose, pero el pequeño no dejaba de sollozar abrazado a su cuello. En ese momento, Augusto apareció de golpe en el umbral de la habitación. Llevaba la camisa de dormir desabrochada y el cabello revuelto, mostrando el rostro de alguien que ha saltado de la cama al escuchar la primera señal de alarma. «¿Qué ha pasado?», preguntó con urgencia, acercándose rápidamente. «Se cayó al suelo. No es nada grave», respondió Valeria. Él se arrodilló junto a ellos, una postura de vulnerabilidad que ella jamás le había visto adoptar, y miró a Hugo a los ojos. Tomó el pequeño brazo lastimado entre sus manos con una delicadeza extrema que desmentía su reputación de hierro. «Ya pasó», le susurró al niño con una voz protectora y profunda. «Mañana mismo ordenaré que instalen una cama mucho más grande, digna de un niño de tu edad». Hugo dejó de llorar. Asintió confiado en su palabra, y el lazo entre ellos se hizo aún más indestructible. El mes de septiembre llegó con una brisa fresca que alivió el sofocante calor del verano, pero también trajo consigo nubes oscuras en forma de correspondencia legal inesperada. Valeria se encontraba en la sala de lectura revisando unos correos electrónicos cuando don Manuel se acercó con un sobre membretado del juzgado principal de la ciudad, luciendo una expresión rígida que anticipaba complicaciones. La notificación provenía de una firma de abogados y alertaba sobre una deuda residual muy antigua vinculada al pequeño apartamento que había pertenecido a su difunto padre en el barrio obrero. Según el documento, por una serie de cláusulas complejas que el texto explicaba con fría terminología jurídica, la deuda había acumulado intereses exorbitantes durante los últimos años y ahora salía a la luz. Aunque la cantidad no era astronómica, resultaba lo suficientemente grande como para amenazar con el embargo definitivo y la inminente subasta pública de la modesta vivienda familiar en un plazo no mayor a 30 días.
Valeria leyó la notificación 2 veces de pie frente a los amplios ventanales, sintiendo cómo el sol de septiembre le calentaba el rostro mientras un frío glacial se instalaba en su pecho. El apartamento en 1900 sí no poseía un gran valor inmobiliario ni representaba un activo financiero importante para nadie más, pero su angustia no provenía del valor del dinero en absoluto. Lo que realmente le apretaba el corazón era la imagen mental de aquellas paredes desgastadas, del balcón diminuto y de los recuerdos imborrables de su padre que aún habitaban en ese pequeño espacio donde ella había crecido. Decidida a enfrentar la situación de frente y sin ocultar información, fue a buscar a Augusto, quien se encontraba en su despacho trabajando como de costumbre. Tras llamar suavemente a la pesada puerta, entró y colocó el documento legal sobre el inmenso escritorio de cristal sin pronunciar una sola palabra, esperando su reacción ante la crisis. Augusto tomó el papel y lo leyó rápidamente, con la pericia afilada de alguien acostumbrado a devorar y analizar contratos millonarios en cuestión de segundos. Dejó el documento sobre la mesa y clavó su mirada ámbar en ella. ¿A cuánto asciende exactamente esta deuda acumulada con el banco?, preguntó con su habitual tono práctico y orientado a buscar soluciones rápidas. Valeria le mencionó la cifra exacta, una cantidad que, para un magnate de su calibre e influencia, representaba apenas una fracción minúscula e imperceptible de sus ganancias diarias. Es un asunto menor que se puede resolver hoy mismo con una simple transferencia bancaria, afirmó él con seguridad absoluta. No quiero que usted asuma responsabilidades financieras que pertenecen exclusivamente a mi familia y a los errores de mi pasado, replicó Valeria con el orgullo intacto. Usted es mi esposa, y por lo tanto, esa propiedad formaba parte de su vida antes de que nuestros caminos se cruzaran. Me concierne, sentenció él, acortando las distancias entre ambos. Se miraron fijamente durante varios segundos continuos, adentrándose en un terreno emocional y personal que ninguno de los dos había querido explorar de manera tan directa y frontal hasta ese preciso momento. Valeria, dijo él, pronunciando su nombre de pila por primera vez, sin anteponer ninguna formalidad corporativa o título de respeto, un detalle íntimo que ella registró de inmediato en el fondo de su corazón. Permítame encargarme de solucionar este problema definitivamente, añadió Augusto, y su voz ya no sonaba como la del frío CEO que administra recursos y empleados, sino como la de un hombre dispuesto a proteger todo aquello que realmente le importaba. Valeria lo observó en silencio, asimilando la vulnerabilidad y la sinceridad de su postura, y finalmente aceptó su ayuda con un leve movimiento de cabeza. Conservaremos ese apartamento a su nombre, prometió él, para que si algún día desea llevar a Hugo a conocerlo, el niño sepa exactamente de dónde provienen las raíces de su madre. El mes de octubre marcó el primer aniversario desde que don Manuel apareció en aquel humilde callejón para transmitirle a Valeria la propuesta que alteraría su destino para siempre, de forma radical. Valeria recordó ese momento preciso mientras desayunaba tranquilamente con Hugo, que ya había cumplido 4 años y hablaba incesantemente sobre todo lo que veía y pensaba, desbordando esa energía vibrante de los niños que crecen sintiéndose profundamente seguros. Augusto no estaba presente en el comedor principal esa mañana. Había salido de la residencia antes del amanecer para resolver una crisis logística en las oficinas de la costa, pero había dejado un detalle silencioso sobre la mesa. Esta vez no era un chocolate suizo ni un juguete, sino una sola flor perfecta, una rosa de color rojo intenso, con el tallo cuidadosamente envuelto en un paño de seda para evitar que las espinas lastimaran a nadie. Hugo la señaló de inmediato con curiosidad y preguntó, ¿por qué el señor te dejó esa flor tan bonita?
A veces las personas hacen cosas hermosas por los demás sin necesitar una razón específica o una excusa, respondió Valeria mientras tomaba la delicada rosa entre sus manos y aspiraba su fragancia suave y perdurable. Hugo, con su mente lógica, justa y sumamente práctica, consideró esta respuesta durante unos instantes en silencio y luego tomó una decisión inmediata y firme. Entonces, yo le haré un dibujo estupendo de regalo para que estemos iguales. El niño saltó de la silla y corrió hacia su cuarto de juegos en busca de sus lápices y hojas de papel, decidido a compensar el bonito gesto del dueño de la casa. Valeria se quedó completamente a solas en el inmenso comedor, sosteniendo la rosa roja mientras contemplaba a través de los cristales blindados los jardines otoñales, recordando los zapatos rotos que su hijo llevaba puestos justo un año atrás y comprobando que el mundo, a veces, podía ser un lugar extraordinariamente generoso con aquellos que se negaban a rendirse. Esa misma tarde, cuando el magnate regresó visiblemente agotado de su jornada en la corporación tecnológica, Valeria escuchó sus pasos firmes cruzando el lujoso vestíbulo de la mansión. De pronto, el eco de los pasos se detuvo abruptamente, y unos segundos después escuchó algo completamente inédito en aquella casa. Augusto soltó una carcajada. Era una risa profunda, breve y todavía un poco contenida por la costumbre de la seriedad, pero innegablemente genuina, real y llena de vida. Valeria supo de inmediato qué era lo que había provocado semejante reacción. Hugo había dejado su obra de arte sobre el teclado del ordenador en el despacho privado, con su nombre escrito en letras, mayúsculas temblorosas y una ilustración que pretendía retratar a Augusto, conduciendo su coche deportivo, pero que se asemejaba más a un gigante simpático atrapado dentro de una caja de zapatos redonda. Cuando Valeria se asomó por la puerta del despacho, él no intentó esconder el papel bajo otros documentos. Lo sostenía en alto, con una expresión de ternura absoluta, completamente rendido ante el afecto incondicional que aquel niño le profesaba a diario. Me dijo esta mañana que ahora ustedes dos están a mano porque él también quería darle un regalo especial, comentó Valeria, apoyándose relajadamente en el marco de la pesada puerta de madera y señalando el peculiar retrato infantil. Augusto miró el papel con sumo cuidado y devoción. Abrió el cajón principal de su imponente escritorio de cristal, el mismo lugar blindado donde guardaba los contratos más confidenciales y las llaves de máxima seguridad de sus empresas, y guardó el dibujo del niño como si fuera el documento legal más valioso de todo su imperio financiero. Luego, en medio de la luz dorada del atardecer que comenzaba a filtrarse cálidamente por las ventanas, el temido e inaccesible Augusto Cifuentes acortó la distancia que los separaba, dio 3 pasos directos hacia ella y le tomó suavemente la mano. Fue un contacto sutil, tranquilo, desprovisto de palabras o urgencias innecesarias, pero los dedos de Valeria respondieron al instante, entrelazándose con los suyos de una manera tan natural y perfecta que parecía que lo habían estado haciendo como rutina durante toda una vida juntos. Las semanas que siguieron a ese pequeño gran gesto tuvieron una calidad energética completamente distinta a todo lo experimentado anteriormente entre las frías paredes de la residencia de cristal. No hubo declaraciones grandilocuentes de amor de película, ni escenas melodramáticas que el personal pudiera comentar a escondidas, sino una transformación íntima, sutil y sumamente profunda en la convivencia diaria. Augusto comenzó a quedarse en los sofás del salón principal por las tardes, revisando sus correos desde la tableta electrónica, en lugar de aislarse inmediatamente tras la puerta cerrada de su despacho blindado. Valeria, notando el cambio de actitud, empezó a preguntarle con interés genuino cómo había transcurrido su difícil jornada en la sede corporativa, y él le respondía de verdad, compartiendo detalles sobre sus retos empresariales y las tensiones del mercado en lugar de utilizar sus habituales evasivas.
Comenzaron a instaurar la costumbre de salir a pasear por los inmensos y cuidados senderos de la propiedad justo al caer el sol, los tres juntos, con Hugo corriendo velozmente varios metros por delante, mientras los dos adultos caminaban a un paso relajado, conversando en voz baja y sin ningún tipo de prisa. Durante una de esas tardes cálidas, mientras caminaban escoltados por los altísimos árboles ornamentales que rodeaban los límites del jardín privado, Augusto confesó en voz alta, sin atreverse a mirarla: «Hubo un tiempo prolongado en mi vida en el que llegué a pensar firmemente que jamás volvería a desear tener a alguien cerca de mí compartiendo mi espacio». Valeria no se detuvo y continuó caminando pacíficamente a su lado. «¿Y qué es exactamente lo que piensa usted ahora mismo?», inquirió ella con sincera curiosidad por conocer el estado de su corazón. «Ahora pienso que fui un completo necio durante demasiados años, negándome a vivir», admitió él con un suspiro de liberación. Valeria esbozó una sonrisa hacia el horizonte anaranjado y replicó con sabiduría: «Los hombres que son verdaderamente buenos a veces suelen tardar un poco de tiempo extra en darse cuenta de las cosas importantes». Augusto detuvo su marcha de golpe, la miró fijamente a los ojos y le preguntó con una mezcla evidente de duda y esperanza: «¿Realmente me considera usted un hombre bueno?». Valeria sostuvo su intensa mirada, dejando que el silencio hablara primero, y con una honestidad desarmante respondió: «Lo estoy considerando muy seriamente», confirmando así que el muro de hielo que los separaba se había desvanecido para siempre. El mes de noviembre trajo consigo una de esas tormentas torrenciales típicas de la costa de Puerto Esmeralda. Una noche en la que la inmensa residencia de cristal y acero resonaba como un instrumento de percusión bajo el azote incesante de la lluvia y los vientos huracanados. Era una de esas tormentas de otoño tardío que no dan tregua hasta el amanecer, llenando los sistemas de drenaje y dejando en los corazones humanos una sensación de quietud particular y necesidad de refugio. Valeria bajó a la inmensa cocina de acero inoxidable, arrastrada por su antigua y arraigada costumbre de no poder conciliar el sueño durante las noches climáticamente difíciles, y encontró a Augusto en el mismo lugar de siempre, iluminado por una luz tenue, con su tableta apagada y una copa de vino. Pero esta vez, a diferencia de los primeros meses, cuando ella cruzó el umbral, él no hizo el menor ademán de retirarse a sus aposentos. La miró a los ojos con serenidad y en un silencio cómplice la invitó a quedarse. Valeria preparó un poco de té caliente, tomó asiento frente a él en la isla de mármol y ambos dejaron que el sonido de la tormenta los envolviera. «¿En qué piensa exactamente cuando la lluvia no le permite dormir?», preguntó él de pronto, rompiendo el silencio con una interrogante que demostraba lo mucho que había cambiado su dinámica, pues era la primera vez que él le formulaba una pregunta tan íntima sobre sus pensamientos nocturnos. Valeria acarició su taza humeante y confesó: «Pienso en Hugo, sobre todo en lo que será de su futuro, en si lo estoy criando de la manera correcta y en si le estoy dando todo lo que verdaderamente necesita a nivel emocional». «Lo está criando de una forma excepcional», afirmó Augusto con rotundidad. «¿Y usted qué sabe de crianza?», replicó ella con una sonrisa tierna y cansada. «Lo veo todos los días. Es un niño seguro, de sí mismo, que no le teme a los retos, y esa fortaleza inquebrantable se la ha transmitido usted», aseguró el magnate. «Sin embargo, me aterra que le falte la figura de un padre real», admitió Valeria, mostrando su mayor vulnerabilidad. Augusto la miró fijamente, desprovisto de su coraza corporativa, y le dijo con voz grave: «Ese niño me importa profundamente, y si preocuparme por su bienestar no es ser un padre de alguna manera, entonces desconozco cómo se llama el sentimiento». La verdadera crisis familiar llegó sorpresivamente en el mes de diciembre y se presentó en plena madrugada,
como suelen llegar las emergencias que cambian las perspectivas de vida para siempre. Hugo llevaba un par de días arrastrando un resfriado que parecía totalmente inofensivo, pero que la noche del martes mutó abruptamente en un cuadro clínico mucho más severo y alarmante para todos. La fiebre se disparó de repente, su respiración se volvió agitada y superficial, y su rostro adquirió un tono ceniciento que a Valeria le heló la sangre en las venas por el pánico. Lo supo en cuanto le tocó la frente a las 2 de la madrugada, guiada por ese instinto maternal infalible que no necesita termómetros modernos para detectar el peligro inminente. Sin dudarlo un solo segundo, corrió por el largo pasillo iluminado con luces de cortesía hasta la suite principal de Augusto y golpeó la puerta de roble con desesperación absoluta. Él abrió casi al instante, completamente alerta y sin rastro de sueño. «Hugo, necesita al médico de inmediato», imploró ella. Augusto no hizo una sola pregunta superflua. Se vistió en un minuto, contactó personalmente al pediatra jefe de su clínica privada exigiendo su presencia en la mansión y corrió a la habitación del niño para asistir a su esposa. El doctor Valenzuela, el experimentado médico personal de la corporación, llegó a la residencia en menos de 40 minutos, luciendo el semblante serio y concentrado de los profesionales de la más alta élite médica. Tras examinar minuciosamente los pulmones del pequeño con su instrumental de última generación, dictaminó que se trataba de una infección torácica aguda que, aunque no ponía en riesgo vital inminente al niño, requería un monitoreo estricto y la administración inmediata de antibióticos de amplio espectro. Dejó instrucciones milimétricas y medicamentos específicos antes de retirarse cerca de las 4 de la madrugada bajo el intenso frío de la ciudad. Hugo finalmente logró conciliar un sueño mucho más profundo, con la temperatura cediendo poco a poco gracias a los efectos de la rápida medicación. Valeria y Augusto se quedaron completamente a solas en la habitación, exhaustos, pero inmensamente aliviados, sentados a ambos lados de la gran cama del niño, custodiando su descanso. «Gracias», susurró Valeria en la penumbra de la madrugada. «No hay absolutamente nada que agradecer», respondió Augusto. «Claro que lo hay. Usted me demostró hoy que ya no estoy sola frente al mundo», sentenció ella. En menos respuesta, Augusto extendió su gran mano sobre las sábanas con la palma hacia arriba. Valeria no lo dudó. Colocó su mano sobre la de él y ambos entrelazaron sus dedos fuertemente hasta que el sol apareció. Hugo tardó una semana entera en recuperarse por completo de la severa infección, un periodo durante el cual toda la dinámica de la imponente residencia giró en torno a su bienestar con una devoción absoluta que el niño recibió con total naturalidad. Dora le preparaba caldos nutritivos que eran verdaderas obras maestras culinarias. Teresa le leía libros de aventuras por las tardes y don Manuel le obsequió una enciclopedia digital interactiva sobre la fauna mundial que lo mantenía maravillado. Pero el cambio más significativo e impactante provino de Augusto, quien canceló de tajo todas sus reuniones presenciales. Delegó la dirección operativa de la empresa a sus vicepresidentes y trabajó exclusivamente desde casa. Pasaba las tardes enteras sentado junto al niño en la terraza, acristalada, explicándole cómo funcionaba su gran corporación y cómo las empresas, al igual que los ecosistemas, necesitaban años de cuidado y dedicación para prosperar. Un día de primavera, mientras paseaban por los jardines florecidos de la inmensa propiedad, Hugo miró hacia arriba con sus grandes ojos oscuros y, sin previo aviso, soltó la pregunta que lo cambiaría absolutamente todo. ¿Puedo llamarte papá a partir de ahora? Augusto se detuvo en seco, se arrodilló sobre el césped para quedar a la altura del pequeño y con el corazón completamente desarmado de sus escudos, respondió con voz temblorosa:
Sí, claro que puedes llamarme así, porque sería el mayor honor de mi vida entera. La Navidad regresó a la imponente mansión de cristal y acero, pero este segundo diciembre en familia fue diametralmente opuesto a la gélida, sombría y silenciosa fecha del año anterior. Esta vez, nadie en el personal de servicio tuvo que pedir autorización burocrática para llenar de luz, música y color los espacios comunes de la inmensa residencia corporativa. Valeria, junto con el entusiasta Hugo y el mismísimo Augusto Cifuentes en persona, dedicaron un fin de semana entero a instalar un árbol gigante en el salón principal, riendo a carcajadas de los torpes intentos del temido magnate por desenredar los cables de las luces decorativas. La cena de Nochebuena se transformó en un banquete espectacular preparado por la dedicación de Dora, al cual fueron invitados formalmente don Manuel, Teresa y otros empleados cercanos, llenando el enorme comedor de voces alegres, anécdotas compartidas y una calidez hogareña que aquellos muros blindados no habían sentido jamás. Augusto presidió la larga mesa con su habitual elegancia, pero la antigua y temible rigidez de su postura corporativa había desaparecido por completo, dejando ver a un hombre inmensamente relajado, sereno y profundamente conectado emocionalmente con su entorno. Antes de llegar a los esperados postres festivos, Hugo se quedó profundamente dormido en su silla. Augusto se levantó de inmediato, lo tomó en sus fuertes brazos con una delicadeza infinita y lo llevó escaleras arriba. Valeria acompañó a Augusto en silencio hasta la amplia habitación infantil y ambos se quedaron un largo momento observando la respiración acompasada y tranquila del pequeño Hugo bajo las gruesas sábanas de invierno. La suave luz de una lámpara de noche de diseño delineaba los perfiles de ambos adultos, creando una atmósfera de absoluta intimidad y complicidad, muy lejos del bullicio festivo que aún resonaba en el comedor de la planta baja. Augusto se giró lentamente hacia Valeria, la miró con una intensidad desbordante que ya no escondía ningún tipo de barreras emocionales y le susurró con voz profunda: «Gracias, Valeria, por haber tenido el inmenso valor de quedarte a mi lado y por haber logrado el milagro de que este edificio de cristal tan frío volviera a convertirse en un verdadero hogar». Valeria le devolvió la intensa mirada con los ojos brillantes y llenos de emoción genuina y le respondió: «Usted también hizo posibles muchas cosas maravillosas en mi vida, Augusto. Me demostró de manera contundente que los corazones cerrados por el dolor pueden volver a latir con muchísima fuerza». Él dio un paso más hacia ella, eliminando la poca distancia física que los separaba en la penumbra, y preguntó con una vulnerabilidad que desarmaba: «¿Es usted verdaderamente feliz a mi lado?» «Soy inmensamente feliz», confesó ella sin titubear, y allí mismo Augusto la abrazó con enorme ternura y la besó por primera vez, sellando un pacto de amor eterno. Con la llegada de un nuevo y prometedor año, la vida en las altas esferas de la élite financiera de Puerto Esmeralda continuó con su habitual ritmo frenético, pero la percepción pública sobre el temido magnate Augusto Cifuentes sufrió una transformación radical e irreversible. Los rumores venenosos e infundados que alguna vez habían circulado por los pasillos corporativos sobre la presunta manipulación de su nueva esposa se disolvieron rápidamente frente a la innegable y contundente realidad de su inquebrantable solidez familiar. Ya nadie se atrevía a hablar de él como el tirano implacable y amargado, dispuesto a aplastar a sus rivales por pura diversión, sino como un líder sumamente estratégico que, sin perder un ápice de su brillante agudeza para los negocios, había ganado una empatía y una humanidad verdaderamente admirables. A Valeria, por su parte, ya ningún miembro de la alta sociedad se atrevía a mirarla por encima del hombro ni a cuestionar su posición.
Había asumido su vital rol como la respetada señora de la corporación y matriarca de la casa, con una inteligencia muy tranquila, gestionando grandes fundaciones benéficas y administrando el inmenso hogar sin ostentaciones innecesarias, ganándose el respeto incondicional de los socios más exigentes y demostrando que la verdadera clase no se compra con dinero. Los años que siguieron a esta hermosa consolidación emocional fueron de un crecimiento firme y constante, de esos tiempos pacíficos y constructivos que asientan los cimientos inquebrantables de las verdaderas y grandes familias de la sociedad. Hugo se convirtió con el paso del tiempo en un joven sumamente brillante y aplicado, absorbiendo toda la visión corporativa y estratégica de Augusto, combinada de manera perfecta con la compasión infinita y la sensibilidad social de su madre Valeria. Hubo una última tarde, en 1900, en medio de la apacible y colorida primavera, en la que Valeria sintió la necesidad profunda de visitar el sencillo cementerio del barrio obrero, donde descansaban para siempre los restos de su primer marido, Andrés. Caminó en completa soledad por los estrechos senderos de piedra gris y se detuvo con inmenso respeto frente a la modesta lápida, depositando un hermoso ramo de flores silvestres frescas. «Hugo está convertido en un hombre maravilloso», susurró al viento de la tarde. «Tiene un futuro corporativo brillante por delante y sobre todo tiene un padre que lo ama y lo protege con toda su alma. Y yo también estoy a salvo y soy plenamente feliz. Te agradezco por lo que vivimos porque me dio la fuerza para encontrar un amor que me salvó la vida». Al salir por la vieja verja de hierro del camposanto, Augusto la esperaba pacientemente apoyado en la puerta de su vehículo blindado, ofreciéndole su mano cálida para regresar juntos a la mansión. Así concluye la extraordinaria travesía de Valeria y Augusto, una historia fascinante que nos demuestra cómo dos almas aparentemente rotas y distanciadas por las crueles diferencias de las clases sociales pueden encontrar un refugio seguro y definitivo la una en la otra cuando el respeto y la lealtad toman el control absoluto de sus vidas. Querido oyente, te agradecemos infinita y sinceramente por habernos acompañado a lo largo de todos estos emocionantes capítulos. Tu valioso tiempo y tu amable atención son siempre nuestro mayor tesoro en este canal. Este intenso relato nos deja una valiosa reflexión para el día a día. A veces, la vida nos presenta grandes oportunidades que vienen envueltas en circunstancias sumamente aterradoras y dolorosas. Pero si tenemos la valentía inquebrantable de enfrentar nuestro miedo y abrir nuestro corazón a lo desconocido, podemos descubrir que el amor verdadero no siempre llega con palabras poéticas desde el primer día, sino que se construye con actos de protección mutua. La redención y la paz siempre son posibles, sin importar cuán oscuro se haya vuelto nuestro panorama. Si esta hermosa historia ha tocado tus fibras más sensibles y te ha dejado un mensaje positivo en el alma, te invitamos a suscribirte de inmediato a nuestro canal Cuentos que Enamoran, para seguir compartiendo juntos muchos más relatos que alegran el corazón. Hasta la próxima gran historia.